Durante mis 10 años de matrimonio con Sofía, ella siempre me vio como el soñador que nunca pudo lograrlo. Mientras yo trabajaba con mis pequeños proyectos tecnológicos, ella construía su brillante carrera en un prestigioso bufete de abogados. Durante nuestros procedimientos de divorcio, le dijo al tribunal: las fantasías de Marcus no me dejarán nada valioso. Pero lo que Sofía no sabía era que mis pequeños proyectos habían estado licenciando patentes por valor de millones de dólares a Apple, Google y Microsoft. Y la casa, el auto, incluso la pensión alimenticia que estaba recibiendo era solo la punta del iceberg de estos ingresos. Mi nombre es Marcus Rivera, tengo 44 años. Y esta es la historia de cómo mi ex esposa se divorció de un hombre que pensaba era un emprendedor fracasado, solo para descubrir que en realidad se había alejado de un modelo de negocio que generaba más ingresos pasivos que lo que la mayoría de los CEOs de Fortune 500 ganan en salario activo. Permíteme llevarte de vuelta a donde todo comenzó, cuando conocí por primera vez a Sofía Rodríguez en una conferencia tecnológica en Austin, Texas. Tenía 32 años, era un ingeniero de software con grandes sueños y una cuenta bancaria pequeña. Sofía tenía 29 años. Una estrella en ascenso en Morrison Associates, uno de los bufetes de abogados corporativos más prestigiosos de la ciudad. Después de su presentación sobre derecho de propiedad intelectual, me acerqué a ella con preguntas sobre presentación de patentes. Cuando accedió a tomar café para discutir mis pequeñas ideas de software, pensé que era el tipo más afortunado del mundo. Durante los primeros 2 años, Sofía apoyó mi trabajo, ayudándome a presentar solicitudes de patentes. Pero a medida que su carrera se aceleró y la mía parecía estancarse, las cosas cambiaron. Mientras Sofía avanzaba hacia ser socia ganando 6 cifras, yo trabajaba desde nuestro dormitorio auxiliar, licenciando patentes a pequeñas empresas por tarifas modestas. Lo que no veían era mi estrategia a largo plazo. En lugar de construir una empresa tecnológica tradicional, estaba creando un portafolio de propiedad intelectual que generaría ingresos pasivos durante décadas. El avance llegó en el tercer año de nuestro matrimonio, cuando Dataflow Systems licenció uno de mis algoritmos de aprendizaje automático por 50,000 por adelantado más regalías. Dataflow fue adquirida por Google 6 meses después, y mi algoritmo se convirtió en parte de sus sistemas de optimización de búsqueda. El dinero real comenzó a fluir, 2.3 millones solo en el primer año. Pero no le conté a Sofía toda la extensión. Ella sabía que habíamos tenido un buen año, pero lo presenté como una ganancia única. ¿Por qué? Porque había notado cambios en el comportamiento de Sofía cada vez que el dinero estaba involucrado. Cuando compramos nuestra casa usando dinero de un pequeño acuerdo de licencia, inmediatamente quiso mejorar nuestro estilo de vida. Comenzó a cuestionar mis decisiones técnicas. Así que tomé una decisión. Mantendría en privado la verdadera escala de mi éxito. Durante los siguientes 7 años, mi portafolio de patentes explotó en valor. Estaba licenciando a Apple para reconocimiento de voz, a Microsoft para computación en la nube, y a docenas de otras empresas. Establecí estructuras offshore complejas. Rivera IP Holdings en Delaware, con subsidiarias en Irlanda, Singapur y Suiza. Para Sofía, nuestro estilo de vida parecía de clase media alta. Ella ganaba 300,000 como socia senior, y dejé que creyera que mi contribución era aproximadamente equivalente. Lo que no sabía era que yo estaba generando más de 8 millones anuales en ingresos por licencias. Para el 8º año de nuestro matrimonio, mi patrimonio neto había alcanzado 47 millones. Pero nuestra relación se estaba deteriorando. El éxito había cambiado a Sofía. Quería casas más grandes, autos de lujo, membresías exclusivas. Cuando sugerí que estábamos viviendo bien, me acusó de falta de ambición. Traía historias a casa sobre emprendedores tecnológicos que habían construido empresas de miles de millones de dólares, preguntándose por qué estaba satisfecho con acuerdos de licencia pequeños. Las señales de advertencia se volvieron imposibles de ignorar. Sofía comenzó a trabajar más horas, alegando que casos más grandes requerían más atención. Llegaba a casa energizada de cenas con clientes y eventos de la industria, hablando sobre acuerdos por valor de cientos de millones. Mientras tanto, miraba mi configuración de oficina en casa con desdén apenas disimulado. David Chen acaba de cerrar una adquisición de 500 millones, decía, refiriéndose a uno de sus clientes. Su empresa pasó de startup a salida en 4 años. 4 años, Marcus. Mientras tanto, has estado trabajando en los mismos algoritmos durante una década. Traté de explicar que David Chen también había quemado 200 millones en capital de riesgo y cedido el 80% de su empresa a inversionistas. Mi enfoque generaba mayores retornos con propiedad completa.
Pero Sofía solo veía los titulares, no la economía subyacente. La presión social era implacable. En las fiestas del bufete de abogados, Sofía me presentaba como, mi esposo, trabaja en tecnología, con un tono que sugería que yo era algún tipo de aficionado. Cuando otros cónyuges hablaban sobre las empresas, oficinas y conteos de empleados de sus parejas, Sofía cambiaba de tema o se excusaba para refrescar su bebida. ¿Por qué nunca hablas sobre tu trabajo en estos eventos?, me preguntó después de una cena particularmente incómoda. Todos piensan que estás desempleado o algo así, porque la mayoría de la gente no entiende el licenciamiento de propiedad intelectual, repliqué. Es más fácil dejarlos pensar lo que quieran pensar. Pero me hace quedar mal, dijo, surgiendo finalmente el problema real. Patricia Morrison me preguntó ayer si estabas entre trabajos. No supe qué decir. Esa conversación reveló todo. Sofía no estaba preocupada por mi felicidad o realización. Estaba avergonzada de cómo se veía mi trabajo ante sus colegas. En su mundo, el éxito significaba adornos visibles. Edificios de oficinas, comunicados de prensa, reconocimiento de la industria. Mi imperio invisible de ingresos por licencias no se traducía en moneda social. La situación empeoró cuando Sofía se convirtió en socia senior. La promoción vino con expectativas sobre estilo de vida y estatus. Los cónyuges de otros socios senior tenían negocios que se veían impresionantes en los boletines del bufete. Ejecutivos tecnológicos, desarrolladores inmobiliarios, gerentes de fondos de cobertura, personas cuyo éxito podía explicarse fácilmente en cócteles. El bufete está haciendo un artículo destacado sobre las familias de los socios, anunció una noche. Quieren incluir información sobre las carreras y logros de los cónyuges. ¿Qué les vas a decir?, pregunté. No sé. ¿Que diriges un pequeño negocio de consultoría tecnológica? Eso no es inexacto. Pero tampoco es inspirador. El esposo de Jessica acaba de lanzar su tercera startup. El esposo de Amanda maneja un portafolio de 2.000 millones. ¿Qué se supone que diga? ¿Mi esposo licencia código de computadora? El resentimiento en su voz era inconfundible. Me di cuenta de que no importaba cuánto dinero estuviera ganando, nunca sería suficiente si no venía con el tipo de estatus que Sofía anhelaba. La gota que derramó el vaso llegó en una cena cuando anunció: Marcus está trabajando en algoritmos innovadores. Siempre le digo que debería pensar en grande, construir una empresa real en lugar de solo licenciar a otras personas. La forma en que dijo solo licenciar dejó claro cómo veía mi trabajo, como algo de alguna manera menor. Más tarde esa noche, lo volvió a mencionar. Tal vez es hora de traer inversionistas serios. Podría conectarte con tipos de capital de riesgo con los que trabaja nuestro bufete. Probablemente podrías recaudar 50 millones para construir una empresa adecuada. Traté de explicar que mi modelo actual era más rentable que la mayoría de las startups respaldadas por VC, pero ella desestimó mis preocupaciones. Estás pensando como un empleado, no como un emprendedor. Si quieres construir riqueza real, necesitas pensar en grande. Fue entonces cuando supe que nuestro matrimonio había terminado. 6 meses después, Sofía pidió el divorcio, alegando que habíamos crecido separados y teníamos visiones diferentes para nuestro futuro. Durante los procedimientos de divorcio, el abogado de Sofía solicitó divulgaciones financieras detalladas. Proporcioné exactamente lo que se requería legalmente. Nuestras cuentas conjuntas, la casa, los autos, y mi negocio de licencias, valorado conservadoramente. Rivera IP Holdings apareció como una pequeña empresa de licencias tecnológicas con ingresos anuales modestos. Las estructuras internacionales complejas que generaban ingresos reales permanecieron invisibles, protegidas legalmente por entidades corporativas que había pasado años estableciendo. El abogado de Sofía contrató a un contador forense, pero la investigación solo confirmó lo que mostraban las divulgaciones básicas. Una pareja de clase media con ahorros razonables y un esposo cuyo pequeño negocio tecnológico generaba ingresos decentes. El acuerdo de divorcio reflejó esta evaluación. Sofía recibió el 70% de nuestros activos visibles, la casa de 800,000, su elección de autos y cuentas de inversión. También recibió el 60% del negocio de licencias, valorado en 2.1 millones, más pensión alimenticia de 8,000 mensuales por 5 años. Valor total: aproximadamente 3.2 millones. Me alejé con el 30% de los activos visibles más mi participación continua en el negocio de licencias. En papel, parecía tener aproximadamente 1.4 millones más ingresos futuros de una empresa tecnológica modesta. La ironía era perfecta. Sofía,
La brillante abogada corporativa había pasado meses tratando de descubrir activos ocultos. Había encontrado exactamente lo que le había mostrado durante nuestro matrimonio. Una situación financiera cómoda pero poco notable. Lo que no encontró fueron el Rivera Innovation Trust en Suiza, el IP Licensing Holdings en Singapur, o el Technology Development Fund en las Islas Caimán. 3 meses después de que nuestro divorcio fue finalizado, Apple anunció una actualización importante de Siri usando algoritmos de procesamiento de lenguaje natural. La prensa no mencionó que la tecnología central fue licenciada de Rivera IP Holdings, pero el pago trimestral a mi entidad de Singapur fue de 14.7 millones. La expansión de Azure AI de Microsoft generó otros 8.2 millones. Las actualizaciones del algoritmo de búsqueda de Google trajeron 11.4 millones. Ingresos totales por licencias por 3 meses. 34.3 millones. Pero según mis divulgaciones de divorcio, yo era el tipo que luchaba con su pequeño negocio tecnológico. 2 años después de nuestro divorcio, compré una casa de 4.8 millones en el vecindario más exclusivo de Austin. Cuando Sofía se enteró a través de amigos mutuos, me llamó directamente. Marcus, escuché que compraste la propiedad Henderson. ¿Cómo es eso posible? El acuerdo de divorcio mostró que tenías tal vez 1.5 millones en total. El negocio de licencias ha tenido algunos buenos años, dije simplemente. ¿Algunos buenos años? Esa casa cuesta más que todo nuestro acuerdo de divorcio combinado. ¿Qué no me estás diciendo? Fue entonces cuando decidí que era hora de que Sofía entendiera exactamente de qué se había alejado. ¿Recuerdas esa cena cuando dijiste que debería pensar en grande y construir una empresa real en lugar de solo licenciar mi tecnología? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? Dijiste que estaba pensando como un empleado en lugar de como un emprendedor. Que necesitaba inversionistas serios para construir riqueza real. La cosa es, Sofía, nunca quise construir una empresa tradicional, porque ya había construido algo mejor. Mientras me presionabas para ceder capital a capitalistas de riesgo, mis ingresos por licencias ya estaban excediendo lo que la mayoría de las startups, respaldadas por VC, generan en financiamiento total. Pude escuchar su respiración cambiar mientras procesaba lo que le estaba diciendo. ¿Los 50 millones que pensaste que debería recaudar de inversionistas? Ya estaba ganando esa cantidad anualmente. El pequeño negocio tecnológico que valoraste en 2.1 millones durante nuestro divorcio. Solo el último trimestre generó 47 millones en ingresos. El silencio se extendió por casi un minuto. Eso es imposible. El contador forense encontró todo. Encontraste todo sujeto a las leyes de propiedad comunitaria de Texas. Pero la propiedad intelectual creada antes de nuestro matrimonio, estructuras de licencias internacionales y vehículos de inversión creados con activos prematrimoniales nunca fueron parte de nuestra propiedad comunitaria. ¿Estás diciendo que ocultaste activos durante nuestro divorcio? Protegí activos que nunca fueron legalmente tuyos. Cada divulgación que hice fue precisa según la ley de Texas. Pero la ley de propiedad intelectual es compleja, especialmente con estructuras de licencias internacionales. La mente legal de Sofía estaba trabajando, tratando de encontrar un ángulo. Las patentes presentadas durante nuestro matrimonio serían propiedad comunitaria. Si estabas ganando millones de tecnología desarrollada mientras estábamos casados, tendría derecho a la mitad. Podrías tener razón. Si estuviera ganando millones de patentes presentadas durante nuestro matrimonio. Pero la mayoría de mi pay valiosa fue presentada antes de conocernos, o representa mejoras de trabajo prematrimonial. ¿Cuánto, Marcus? ¿Cuánto realmente ganaste? Mi patrimonio neto total en el divorcio fue aproximadamente 78 millones. El valor actual es alrededor de 134 millones. Los ingresos anuales por licencias varían, pero el año pasado fueron 94 millones. La línea telefónica se quedó en silencio. ¿78 millones? Más el portafolio de inversiones Ángel. ¿Por qué no me dijiste? Podríamos haber tenido todo. Estábamos viviendo como queríamos. Al menos, yo sí. Tú decidiste que no era suficiente. Después de que colgamos, me senté en mi oficina en casa mirando el horizonte de Austin. La conversación con Sofía había estado gestándose durante años, y ahora que había terminado, sentí tanto satisfacción como tristeza. La satisfacción vino de finalmente revelar la verdad que había sido demasiado orgullosa para descubrir. Durante años, mientras criticaba mi enfoque de pequeña escala, y me presionaba hacia modelos tradicionales de capital de riesgo, había estado construyendo algo mucho más valioso que las startups llamativas que ella admiraba.
La tristeza vino de darme cuenta de que tan completamente habíamos fallado en entendernos mutuamente. Sofía había pasado todo nuestro matrimonio viendo mi trabajo a través del lente de lo que impresionaría a sus colegas, nunca molestándose en entender lo que realmente lograba. Y yo había ocultado mi éxito tan completamente que incluso mi propia esposa no pudo reconocer el imperio que había construido. La ironía no se me escapó. La mujer que se ganaba la vida analizando estructuras de negocios complejas nunca se había tomado el tiempo de entender la estructura de negocio de su propio esposo. La abogada que se especializaba en derecho corporativo había firmado papeles de divorcio sin darse cuenta de que se estaba alejando de más riqueza que la que poseían la mayoría de sus clientes Fortune 500. Pero quizás el aspecto más revelador de toda nuestra relación fue lo que pasó después. En lugar de llamar de vuelta para disculparse o pedir discutir una reconciliación, Sofía llamó a su abogado. Dentro de 48 horas, recibí una carta formal exigiendo una auditoría completa de todos los activos bajo mi nombre, citando posible fraude durante los procedimientos de divorcio. Sofía iba a la guerra, igual que hacía con los abogados de la oposición en sus casos. No podía aceptar que simplemente había pasado por alto algo importante. En su mente, yo debía haberla engañado. El desafío legal que siguió resultó ser caro, consume tiempo, y finalmente inútil. Pero también reveló la pieza final del carácter de Sofía que de alguna manera había pasado por alto durante nuestro matrimonio. Cuando se enfrentaba con evidencia de sus propios errores, prefería culpar a otros en lugar de aceptar responsabilidad. 6 meses después, el abogado de Sofía solicitó documentación relacionada con estructuras de protección de activos prematrimoniales. Contrataron una nueva firma de contabilidad forense, costándole a Sofía 200, cero en honorarios legales. La conclusión fue exactamente lo que le había dicho. Cada divulgación había sido precisa. Y la gran mayoría de mi riqueza derivaba de propiedad intelectual nunca sujeta a leyes de propiedad comunitaria. Pero la investigación tuvo una consecuencia no intencionada. El reporte forense se convirtió en registro público, atrayendo atención de publicaciones de la industria. En meses, estaba siendo perfilado en Harvard Business Review y presentado en The Wall Street Journal como ejemplo de millonarios invisibles. La ironía era perfecta. El intento de Sofía de exponer riqueza oculta había expuesto inadvertidamente mi modelo de negocio al mundo, llevando exactamente al tipo de reconocimiento público que siempre había querido que persiguiera. Hoy, Rivera IP Holdings maneja más de 200 patentes con acuerdos de licencias en 47 empresas. Los ingresos anuales exceden 150 millones, y el negocio opera con un equipo central de 12 personas en 3 países. Más importante, he construido exactamente la vida que siempre quise. Trabajo intelectualmente desafiante, autonomía completa sobre mis decisiones, y seguridad financiera que me permite perseguir proyectos basados en interés en lugar de necesidad económica. El giro más satisfactorio llegó cuando Morrison Associates, el bufete de abogados de Sofía, se acercó a Rivera IP Holdings sobre convertirse en cliente. Necesitaban ayuda estructurando acuerdos de licencias internacionales para sus clientes tecnológicos y habían escuchado sobre nuestra experiencia a través de publicaciones de la industria. Durante nuestra primera reunión, me senté frente a James Morrison, el socio fundador, en la misma sala de conferencias donde Sofía probablemente había discutido estrategia de divorcio 3 años antes. James no tenía idea de que la pequeña empresa de licencias que su bufete estaba cortejando era dirigida por el ex esposo de su antigua socia. Firmé un acuerdo de retención anual de 300, cero con Morrison Associates ese día. La ironía era deliciosa. El bufete de abogados de Sofía ahora me estaba pagando más anualmente de lo que ella había recibido en todo nuestro acuerdo de divorcio, y me estaban pagando para aprender el modelo de negocio que ella había desestimado como acuerdos de licencia de pequeña escala. Durante 6 meses, trabajé directamente con el equipo de PI del bufete, incluyendo a Sofía misma, quien no tenía idea de que Marcus Rivera de Rivera IP Holdings era el mismo Marcus Rivera que solía jugar con pequeños proyectos tecnológicos en nuestro dormitorio auxiliar. La revelación llegó durante una presentación para todo el bufete que fui invitado a dar sobre construyendo valor sostenible a través de gestión estratégica de PI. Entré a la sala principal de conferencias para encontrar 40 abogados, incluyendo a Sofía, esperando escuchar ideas del emprendedor tecnológico que había construido un imperio de licencias de 150 millones. Comencé explicando cómo los modelos tradicionales de capital de riesgo a menudo forzaban a los emprendedores a ceder control por la promesa de escalar rápidamente. Luego, delineé un enfoque alternativo. Construir propiedad intelectual valiosa primero, luego licenciar esa PI para generar ingresos sostenibles sin riesgos típicos de escalamiento de negocios.
La clave, expliqué a la sala, es paciencia y pensamiento a largo plazo. La mayoría de los emprendedores quieren construir empresas que se vean impresionantes desde afuera. Equipos grandes, oficinas grandes, rondas de financiamiento de riesgo cubiertas por TechCrunch. Pero la riqueza real a menudo viene de construir activos que generan ingresos pasivos año tras año. Observé la cara de Sofía mientras hablaba, viendo el momento cuando el reconocimiento comenzó a amanecer. Su expresión cambió de interés profesional a confusión, luego a shock cuando se dio cuenta de quién estaba parado al frente de la sala. Por ejemplo, continué, uno de nuestros algoritmos centrales fue inicialmente licenciado a una pequeña startup por $50.000. Cuando esa startup fue adquirida por Google, el algoritmo se convirtió en parte de su infraestructura de optimización de búsqueda. Hoy, esa única pieza de propiedad intelectual genera más de $14 millones anualmente en tarifas de licencias. La cara de Sofía se había puesto pálida. Estaba recordando el pequeño acuerdo de licencia que había mencionado años atrás, el que había desestimado como una ganancia modesta que financió la compra de nuestra casa. Después de la presentación, Sofía se me acercó durante la recepción de networking. Por primera vez desde nuestro divorcio, su tono llevaba algo más allá de ira o confusión. Era respeto genuino mezclado con comprensión naciente. Eso fue brillante, dijo silenciosamente. No tenía idea de que el negocio era tan sofisticado. Nunca preguntaste. Repliqué simplemente, las mismas palabras que había usado durante nuestra conversación telefónica 2 años antes. Asintió lentamente, entendimiento finalmente asentándose en sus ojos. Cometí un error, ¿verdad? Hiciste una elección basada en la información que pensaste que importaba. Ambos lo hicimos. ¿Crees que? Hizo una pausa, pareciendo considerar sus palabras cuidadosamente. ¿Crees que podríamos haberlo hecho funcionar si hubiera entendido todo esto antes? La miré por un largo momento, recordando a la mujer de la que me había enamorado y comparándola con la persona parada frente a mí ahora. No lo sé, dije honestamente. Pero sí sé que construir algo significativo requiere paciencia, y las relaciones requieren el mismo tipo de pensamiento a largo plazo que los negocios exitosos. ¿Y no fui lo suficientemente paciente? Estabas enfocada en cómo debería verse el éxito en lugar de apreciar cómo realmente se veía. Hoy, los 8,0 mensuales de pensión alimenticia que pago a Sofía representan aproximadamente 6 horas de mis ingresos promedio por licencias. Los 3,2 millones que recibió en nuestro acuerdo de divorcio equivalen aproximadamente a 3 semanas de mis ingresos anuales actuales. Pero esos números no capturan el costo real de nuestro matrimonio fallido. El costo real fueron 10 años de construir vidas paralelas en lugar de una compartida. 10 años de medir el éxito por estándares externos en lugar de satisfacción interna. 10 años de asumir que entendíamos las motivaciones del otro sin realmente hacer las preguntas más profundas. Algunos precios son demasiado altos para pagar, y algunos valores son demasiado importantes para comprometer. Sofía quería un esposo que construyera el tipo de empresa que impresionara a sus colegas y generara el reconocimiento externo que ella valoraba. Yo quería una esposa que apreciara el trabajo mismo en lugar de exigir que se conformara a definiciones tradicionales de éxito emprendedor. Al final, ambos obtuvimos exactamente lo que pedimos. La pregunta que ninguno consideró fue si lo que pedimos era realmente lo que necesitábamos para una sociedad sostenible y satisfactoria. A veces la mejor venganza no es desquitarse. Es construir la vida que quieres y dejar que otras personas descubran lo que dejaron atrás. Pero a veces el mejor resultado no es venganza en absoluto. A veces es simplemente construir algo tan significativo y sostenible que las opiniones de personas que no pudieron apreciarlo se vuelven completamente irrelevantes para tu felicidad. Rivera IP Holdings continúa creciendo y evolucionando. No porque esté tratando de probar algo a alguien, sino porque estoy construyendo exactamente lo que siempre quise construir. El trabajo permanece intelectualmente desafiante. Los ingresos proporcionan libertad financiera completa. Y la autonomía me permite tomar decisiones basadas en valor a largo plazo en lugar de apariencias a corto plazo. Y ese sentido de alineación entre valores y resultados, más que cualquier cantidad de dinero o reconocimiento de la industria, se siente como la verdadera victoria en toda esta historia.